Bueno, muy buenas tardes para todos. Tardes. Buenas tardes, profe. Bueno, vamos a iniciar nuestro encuentro del día de hoy, ¿sí? Ya hoy vamos a empezar a realizar una actividad un poco más práctica, ¿verdad? Donde ustedes también ya eh, abordaron unas posibles ideas de proyectos. Y bueno, ya ahí se quedó ustedes quedaron con un compromiso frente a empezar a depurar esas que no tengan tanta viabilidad de acuerdo a las preguntas de viabilidad de un proyecto. Y entonces, la idea es a partir de ahí ya empezar a estructurar hoy todo lo relacionado con el árbol de problema, ¿verdad? El árbol de problema, como les había comentado, es una de las metodologías de pronto sencillas, pero muy prácticas, ¿verdad? Muy práctica en en el sentido de realizar todo lo relacionado con las características de estructuración general de un proyecto. Entonces ya el día de hoy vamos a empezar a estructurar todo lo relacionado con la parte del árbol de problema, ¿sí? Entonces, la metodología del árbol de problema la vamos a empezar a desarrollar con esta plantilla. Esta plantilla está en la plataforma, ¿verdad? Pero mire que no necesariamente necesitamos la plantilla como tal, sino tener claridad frente a al contenido del proceso que nosotros vamos a desarrollar. Entonces, el árbol de problema consta de tres condiciones específicas, ¿verdad? Que se van a desarrollar teniendo claridad frente a lo que yo quiero hacer, que es la idea, ¿sí? Entonces, ya teniendo nosotros claridad frente a la idea, que en este caso son las propuestas de proyecto que ustedes tienen, una o dos, ¿sí? Entonces, de ahí vamos a empezar a determinar todo lo relacionado con la parte de esta metodología del árbol de problemas. Entonces, vamos a poner un ejemplo eh, que yo trabajo por la practicidad y pues lógicamente que tampoco es relacionado, que no está directamente relacionado con las ideas que ustedes están planteando o que ustedes están proponiendo, ¿sí? Vamos a suponer, en este caso, que yo yo quiero montar academia, una academia de refuerzo escolar, ¿sí? Vamos a suponer que esa es mi idea. Mi idea, yo quiero montar una academia de refuerzo escolar o un centro de refuerzo académico, ¿sí? Académico, bueno, como ustedes lo quieran llamar. Entonces, esta va a ser la idea. Todo parte de una idea. Esa idea, pues lógicamente, está directamente ligada a una necesidad que ya yo tuve que haber identificado, ¿sí? Que ya yo tuve que haber identificado, ¿sí? Entonces, yo debo de conocer cuál va a ser el problema central, ¿sí? O cómo nosotros determinamos ese problema central por el cual yo quiero montar esta, esta idea, ¿sí? O sea, yo tuve que tener una necesidad, yo tuve que identificar una problemática, ¿sí? Yo tuve que haber identificado una problemática para poder decir, hombre, sí, yo quiero montar esa idea o yo quiero poner en práctica o en marcha esa esa idea como tal, ¿sí? ¿Qué pasa acá? Entonces yo digo, bueno, como yo quiero montar una academia de refuerzo o un centro de refuerzo académico para niños de primaria,
¿sí? Para niños de primaria, es porque ya yo tuve que haber identificado, ¿sí? Ya yo tuve que haber identificado una problemática. Entonces, cuando ya nosotros determinamos la idea, entonces vamos a describir el problema central. Entonces, vamos a suponer que ese problema central, ¿sí? Ese problema central que yo identifiqué es un bajo rendimiento escolar de los niños y niñas de primaria, ¿sí? Ese en este caso es el problema central. ¿Cuál es el problema central por el cual yo quiero montar esa idea? Hombre, yo identifiqué que los niños de primaria, y ahorita le podemos colocar hasta más apellidos o de pronto complementar más ese tipo de problemática, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, ese problema central que yo identifiqué es porque hay muchos niños que van mal en el colegio y de pronto en este sector, en esta área, no hay la facilidad de un centro, o de un sitio o de un establecimiento que preste ese tipo de servicio de refuerzo académico, ¿sí? Entonces, este va a ser mi problema central. El problema central es el bajo rendimiento de los niños, bajo rendimiento escolar de los niños y niñas de primaria. Si quieren, yo lo pongo todavía más específico, niños y niñas de los grados, ¿sí? De los grados segundo, tercero, cuarto y quinto de primaria, ¿sí? Entonces, cuando nosotros identificamos, ¿sí? Cuando nosotros identificamos todo lo relacionado, con el problema central o la problemática central, ya yo empiezo a definir, ¿sí? A definir cuáles son esas causas. Recuerden que las causas son negativas, ¿sí? Las causas siempre van a ser negativas. Y las causas las vamos a colocar relacionadas con el problema central, ¿verdad? En este caso, ¿por qué creen ustedes, ¿sí? ¿Por qué creen ustedes que los niños de primaria, ¿sí? Los niños de primaria están presentando, vamos a construirlo aquí entre todos. ¿Por qué creen ustedes que los niños están presentando, los niños de primaria de grado segundo, tercero, cuarto y quinto, están presentando bajo rendimiento escolar? Entonces, ¿por qué creen ustedes? ¿Por qué creerían ustedes que se puede presentar un bajo rendimiento escolar de esos niños? ¿Qué me dicen? Profe, buenas tardes para todos. Buenas tardes. Una causa puede ser la ausencia también, no prestar atención en clase, no estar atento. Ok, entonces vamos por ahí. Entonces falta, o en este caso déficit, ¿sí? Déficit de atención de los niños en las aulas. ¿Y qué más? ¿Cuál otro? Profe, Dana, buenas cuenta. tardes, buenas noches. Profe, Deme un buenas segundito que noches. Dana tiene la mano levantada. Buenas noches, profe. Yo pienso que también podía ser que no están utilizando los protocolos adecuados para enseñar a los niños. Sabes que ellos llevan como un manejo que es más prioritario y quizás no están dando de la mejor forma. ¿No están manejando qué? O sea, quizás no están utilizando los No, protocolos no se le escucha. a los niños. Dana, sí, se te escucha muy lejos. No están utilizando los protocolos. Adecuados para los niños, o sea, para que ellos entiendan mejor. Ok, entonces como son causas negativas, entonces falta de, de protocolos de aprendizaje, ¿sí? Falta de protocolos de aprendizaje en el ejercicio formativo. ¿Así?
¿Sí? Pero ¿por parte de quién? ¿De la institución, de los docentes, de los quién? docentes, de los Por docentes. parte de los docentes. Ok, muy bien. Listo, vale. Ya tenemos otra causa negativa. ¿Cuál otro? Los compañeros, ahora sí. Profe, Deme un segundito y yo miro quién levantó la mano. Jorge, dale Jorge y luego Edward. profe, puede ser por falta de acompañamiento de los padres de familia en el proceso formativo de los niños. Falta de acompañamiento de los padres, muy bien. Los padres de familia en el proceso formativo. Muy bien. ¿Qué más? ¿Cuál otro? Edward, cuéntanos. Bueno, una de las razones más acertadas, según pues lo que yo he investigado, es Ujú. la institución no promueve la lectura. Pues la lectura es la base, o sea, el entrenamiento del cerebro, ¿no? Entonces, falta de programas que promuevan la lectura y la escritura. Ok, Es uno falta real. de programas en las instituciones que promuevan la lectura y la escritura. Ok, ¿qué más? Profe, buenas noches. Bueno, yo diría que puede ser también la metodología del profesor, o que no es muy claro al momento de explicar las actividades. Ok, entonces ahí le colocaríamos falta de metodologías lúdico-pedagógicas o pedagógicas de los docentes. Muy bien, ¿qué más? Pues sí, profe, cada institución es diferente y entonces los docentes deben crear proyectos proyectos de investigación en base a incrementar pues la parte intelectual de los estudiantes. Entonces, la no promoción de proyectos de investigación en los estudiantes puede ser. Poca promoción de proyectos de investigación en los estudiantes. Ok, muy bien. ¿Cuál otra? Bueno, otra puede ser crear modelos, porque hay docentes que se casan con un modelo pedagógico y quizás ese no es el apropiado, pues ahí todo depende de la cultura. Por ejemplo, entonces ahí sería innovar en modelos o la no innovación en modelos presentes de educación. Falta de procesos de innovación en los modelos educativos, ¿así? Pedagógicos. En los modelos Profe, pedagógicos. Falta de procesos de innovación en los modelos pedagógicos. O sea, esto va relacionado con la parte de las metodologías de enseñanza, ¿sí o no? Sí, claro ¿Sí? que sí. Metodologías de Sí. enseñanza. Ok, listo. otro ser sobrecupo de alumnos en los salones. Ok, muy bien. Entonces eso se llama sobrepoblación, ¿verdad? Sobrepoblación estudiantil. Ok, ¿qué más? Bueno, ahora que está de moda la inclusión, de pronto la no formación en procesos inclusivos, que pueden atrasar procesos porque todos los niños de inclusión quizás no aprenden al mismo ritmo de los demás. Entonces, puede ser eso, Ok, poca de formación incluso. en procesos inclusivos. Muy bien. ¿Cuál Profe, otra? la falta de pedagogía del docente. Por ejemplo, usted sabe que hoy en día se ha descubierto
que no solo es una sola inteligencia, hay pues inteligencias múltiples, visual, kinestésica, auditiva, lectoescritora. Entonces, de pronto es que el docente no identifica pues cuáles son las fortalezas de los estudiantes y no tiene unos modelos apropiados para enseñar. Entonces eso la podemos colocar acá, complementar aquí en esta. Falta de metodologías lúdico-pedagógicas de los docentes y qué, y estrategias de enseñanza. ¿Sí? Sí, profe, estrategias de aprendizaje, sí, o de enseñanza. Sí. De enseñanza, aprendizaje, ok. Listo, muy bien. ¿Cuál otra? Ya aquí hemos construido 5, 9. ¿Cuál otra? Bueno, una parte muy importante es la capacitación a los padres de familia para que en sus casas promuevan que el estudiante estudie de manera autónoma. Entonces, la no capacitación a los padres de familia para que el estudiante aprenda de manera autónoma en la casa puede ser una. Ok, poca formación y capacitación de los padres de familia en el proceso de acompañamiento de los estudiantes. Por aquí tienen la mano levantada. Ya le digo, qué pena que no le había visto. Alexis y Carlos. Carlos Enrique. Alexis. No, profe, qué pena, se me quedó la mano alzada. Ah, dale, dale. Ya yo respondí, ya. Listo, vale. Y Carlos también. Carlos Enrique. Profe, no, pues ya pues lo que yo iba a decir, ya los compañeros ya complementaron todo, pues igual yo iba a decir era como que buscar nuevas estrategias educativas, pues ya la complementaron con una que todavía falta y pues que estaba por terminar. Ok, listo, Carlos, claro que sí. Bueno, cuando nosotros, vamos a hacer un paréntesis aquí. Cuando nosotros estamos buscando las causas, ¿sí? Las causas que son negativas, en un proyecto yo debo de identificar, ojo, yo debo de identificar cuáles son los actores principales del proceso, ¿sí? Cuando yo identifico los actores principales del proceso, yo me voy a esas fuentes, ¿sí? Aquí nosotros estamos haciendo parte o hacemos parte de un solo, en este caso, de un solo proceso. Vamos a analizar esta idea que es un montaje de una academia de refuerzo escolar, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los actores que juegan o que en este caso hacen parte de este tipo de proceso? ¿Cuáles creen ustedes que son los actores que hacen parte de toda esa idea y también de esa problemática? Profe, hay tres actores para mí. Ujú. Bueno, digo uno, los digo todos tres. Para que los demás No, bueno, uno, los estudiantes. sí, Dos, los profesores o la institución educativa. Y el tercero, obviamente, los padres de familia. ok, muy bien. Entonces, ya identificamos tres actores y falta falta un actor. En este caso, ¿sí? En este caso, bueno, voy a mirar si, bueno, entonces voy a ponerle aquí actores del proceso. ¿Sí? En este caso, vamos a identificar, vamos a poner esto aquí en azulito, para identificar los actores del proceso. En este caso serían principalmente los estudiantes. ¿Sí? Segundo, los docentes o la institución educativa. Tercero,
los padres de familia, ¿sí? Y tenemos un cuarto, nosotros como líderes del proyecto o investigadores, por decirlo por decirlo de alguna forma, investigadores o líder de proyecto. Estos serían los 4 actores principales de este proceso. ¿Sí? Estos serían los 4 actores principales. ¿Qué pasa aquí? Nosotros en este momento, para hacer el análisis y para empezar a realizar pues, el proceso de estructuración del árbol de problemas, como punto de partida para estructurar un proyecto, nosotros estamos apenas en este, ¿sí? O sea, de los actores que hacen parte de este proceso, nosotros apenas estamos incluyendo este. O sea, nosotros estamos realizando todo este tema de las causas o este tema de la interpretación o análisis de esas causas bajo este rol, ¿verdad? Bajo este rol de investigadores o líderes del proyecto. Lo que nosotros creemos y pensamos en este momento de por qué se está presentando, en este caso, ese bajo rendimiento escolar de los niños. Pero nosotros en el ejercicio real de un proyecto, nosotros debemos identificar cuáles son los actores del proceso y a cada uno de esos actores del proceso empezar empezar a entrevistarlos, ¿sí? O tener contacto con ellos porque me pueden dar unas causas totalmente diferentes a las que yo estoy pensando, ¿sí? Desde ahí, ¿qué vamos a hacer? Pues ahí le estamos dando mayor objetividad a este tipo de metodología. No es únicamente lo que yo crea, lo que yo piense desde mi perfil profesional o desde mi perfil de líder del proceso o desde la estructuración del proyecto como tal. Cuando yo interactúo de manera activa con los actores del proceso como tal, entonces me pueden dar otro tipo de condiciones o me pueden dar otro tipo de argumentos que puede ser relevante, ¿sí? Para la estructuración y análisis del proyecto, ¿sí? Entonces, esto es lo que nosotros pensamos o creemos justo en este momento, ¿verdad? Pero pueden haber otras condiciones, ¿sí? Pueden haber otras condiciones que me lo van a dar, ¿quién? ¿Quién me lo va a dar? Pues los actores del proceso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Profe, una pregunta. sí, Sí, cuéntame. profe, ¿cómo hace uno para, qué pena de pronto si me adelanto, no sé, qué hace uno, por ejemplo, para identificar esos actores del proceso? Ahorita pues el compañero dijo 3, pues después se dijo la cuarta que fue pues investigaciones, líder del proyecto, pero por ejemplo, ¿qué tal que uno esté, pues que no sea un ejemplo con estudiantes, sino pues identificar esos actores eh, en otras circunstancias? Entonces, Ujú. ¿cómo uno hace uno como para identificarlos? ¿Hay de pronto alguna sigla algo que seguir para uno poder identificarlos? Ok, eso depende de la tipología del proyecto, ¿sí? De la tipología del proyecto. Vamos a suponer que nosotros vamos a estructurar un proyecto que sea un laboratorio de análisis, qué sé yo, de análisis de suelos, ¿sí? Entonces, cuando tú estás estructurando ese proyecto, tú vas a decir, bueno, ¿cuáles son las personas que están involucradas o se van a involucrar de manera directa e indirecta en mi proceso? ¿Sí? Entonces tú dices, bueno, yo a quién le voy a hacer análisis de suelo. Le voy a hacer análisis de suelo es a las fincas, a cualquier tipo de explotación agrícola que haya aquí en la zona, independientemente del tipo de cultivo. Entonces tú dices, no, pero yo me voy a empezar a especializar, ¿sí? Yo me voy a especializar en todo lo relacionado con con la parte de maracuyá. Entonces ya tú sabes que los actores
que van a ser parte de ese proceso van a ser los productores pequeños y medianos o grandes productores de cultivo de maracuyá. O sea, se deben de identificar o en este caso se identifican dependiendo la tipología del proyecto, ¿sí? O sea, quiénes son los que van a interactuar de manera directa con los procesos que tú vas a realizar, ¿sí? Vamos a suponer que el proyecto, que sea un proyecto que voy a hacer un proyecto, a montar todo lo relacionado con una empresa de asesorías financieras y asesorías empresariales. Entonces, yo debo de delimitar mi proyecto. Bueno, ¿a quién le voy a dar ese tipo de asesoría? Ah, no, a microempresas y pequeñas empresas. ¿De qué sectores? Ahí es donde se debe empezar a mirar el segmento. Entonces, no, del sector ferretero. Entonces, los actores principales van a ser todas esas personas o todos esos establecimientos que brinden un servicio o que presten o que vendan algún tipo de productos del sector ferretería. O sea, dependiendo la tipología del proyecto. Que exista una ruta específica para tú delimitar los actores, no, ya es el análisis que haga del proceso, ¿sí? Del proceso, en este caso, o de la intencionalidad del proyecto. ¿Listo? Hola. Sí, profe, está Sí, claro. profesor, claro. ¿Sí? ¿Listo? Bueno, vale. Ok. Bueno, entonces, aquí en este caso, cuando ya nosotros identifiquemos esos actores, ¿verdad? Pues para esto, los estudiantes, los docentes o las instituciones educativas, los padres de familia, y nosotros como líderes de ese proyecto o líderes de ese proceso, entonces, cuando nosotros intervenimos a estos otros tres que no tenemos de pronto injerencia directa, ¿sí? O de pronto no conocemos qué están pensando ellos de esta problemática, nos pueden dar otro tipo de causa que quizás de pronto ni siquiera se nos había pasado por la cabeza, ¿sí? Y pueden ser unas causas válidas que me sirvan para qué, me sirvan para todo lo relacionado de argumentar, ¿sí? Y de justificar ese tipo de problemática central, ¿sí? Entonces, yo puedo decir, en este caso, vamos a suponer que yo entrevisté a unos estudiantes y entonces yo le digo, venga, ¿y usted por qué va mal eh, en, en el colegio? ¿Qué es lo que les está pasando a ustedes? No, es que imagínense que nosotros pasamos con mucho sueño porque en mi casa no tenemos, no hay, a veces no hay comida, ¿sí? Entonces yo puedo decir, ah, bueno, la mala alimentación, ¿verdad? La mala alimentación. Entonces un niño con hambre, ¿sí? No se concentra, pasa con sueño, etcétera, etcétera. Y ahora nos vamos a dar cuenta de algo, ¿sí? Ahorita les voy a explicar que este tipo de causas, desde la idea que yo voy a montar, sí, ojo, desde la idea que yo le voy a montar, yo no le voy a dar respuesta a esto, pero sí necesito conocer la mayor cantidad de causas posible para yo justificar el proyecto. Eso ahorita en la otra parte se los comento. Ah, es que a otro grupo o entrevisté a los profes y entonces yo le digo, profe, venga, ¿y aquí por qué los niños tienen, en este caso, van muy mal académicamente, etcétera? No, porque es que aquí hay problemas de indisciplina, ¿sí? Hay problemas de indisciplina. Y esos niños son muy indisciplinados, no se concentran, etcétera, porque esos niños en sus casas les pegan y hay violencia intrafamiliar. Entonces, como hay violencia intrafamiliar, ellos también empiezan
y traen como todo eso acá, y eso es una de las causas por las cuales ellos no se concentran, etcétera, etcétera. Entonces ellos me van a decir, en este caso, yo voy a empezar a analizar, bueno, esto es una de las causas por la cual se está generando ese bajo rendimiento. Ahora bien, desde la idea que yo voy a montar, ¿puedo relacionar o puedo realizar algún tipo de acción para esto? Puede que sí, puede que no. Hay unas que definitivamente no, y ahorita nos vamos a dar cuenta, pues lógicamente, de ese tipo de proceso. Listo. Entonces, por eso es que yo debo de conocer, ¿sí? Por eso es que yo debo, en este caso, debo de relacionar, ¿sí? Debo de relacionar cuáles van a ser o cuáles son esos actores principales de ese proceso, ¿sí? Y eso me lo da ¿qué? El análisis que yo haga del contexto del proyecto, ¿sí? Si yo voy a montar una planta de transformación, por decir algo, yo voy a empezar a montar una planta de transformación de mango, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes van a ser los actores del proyecto? Entonces, los productores de mango, ¿sí? Es que aquí no hay productores de mango, pero sí hay unas personas que que se dedican a ir de vereda en vereda y recolectan o compran ese mango. Entonces, ese sería un actor principal del proyecto como tal, ¿verdad? Esas personas que comercializan ese tipo de productos. Que aquí la gente lleva los mangos directamente a la plaza. Bueno, entonces la plaza de mercado se me convertiría en un actor principal, ¿sí? Que yo tendría que hacer contacto con esa persona o con ese representante o responsable en las plazas de mercado para yo poder adquirir el producto, ¿sí? Que yo necesito hacer procesos de comercialización y de distribución de ese producto terminado. Bueno, ¿cuál es el actor que entraría ahí en juego? Dependiendo el tipo de producto que yo vaya a sacar, ¿sí? En este caso, qué sé yo, la parte, no, es que yo voy a sacar pulpas. ¿Y a quién le voy a vender las pulpas? Se las voy a vender a los supermercados o los minimercados. Bueno, ese sería un actor principal, ¿verdad? Los minimercados y supermercados donde yo pueda ofrecerle ese tipo de producto, ¿sí? Entonces, ya dependiendo de la tipología y de las características, pues lógicamente de ese proyecto, ya yo empiezo a identificar cuáles son los actores, ¿sí? Entonces, aquí sacamos las causas. Las causas, mire que aquí salieron 3, 5, 7, salieron 12 causas, ¿sí? Para esto, para el tema de Profe, la... otra Sí, consulta. sí. Disculpe pues que pronto lo interrumpa. No, dale, no hay problema. Eso siempre el árbol de problema, de lo que son los actores del proceso y todo eso lo que estamos hablando, siempre tiene, o sea, debe ser es cuando ya se realizó un proyecto similar y pues se buscaron quizás esas falencias, pues lo que estoy viendo, o antes del proyecto. Pues yo lo estoy analizando según un evento que yo hice, ¿cierto? Entonces yo me fui hasta allá, yo hice un gasto de dinero en ese proyecto y aproximadamente sí alcancé a recuperar algo de lo que invertí, pero pues también me di cuenta de que hubieron unas falencias, como por ejemplo eh, la zona en donde yo realicé el evento. Porque yo después pregunté a las personas que pues no, sí les había gustado el evento y todo eso, pero es que en esa zona de pronto había muchos jóvenes en conflicto, entonces le quedaba muy duro, mucha gente que no fui porque pues por allá se pelean esos muchachos y todo eso, entonces por eso la pregunta, si uno lo hace antes del proyecto o ya después del proyecto. Ok, el ideal es hacerlo antes de, ¿sí? Antes de. ¿Por qué? Precisamente, ahí te adelantaste a la respuesta, precisamente para evitar que suceda eso, ¿sí? En el sentido de qué, de que posiblemente tú lo proyectaste, ¿sí? Tú lo proyectaste, pero no tuviste en cuenta ciertas características iniciales.
¿sí? Entonces, por eso es que se debe hacer antes de. Cuando nosotros hacemos ante en este caso, procesos preliminares, ¿sí? O actividades o acciones preliminares, precisamente esas van a ser las respuestas que vamos a obtener. Ve, en ese sitio no se puede hacer esto por tales y tales motivos. O ya aquí anteriormente hubo este tipo de procesos, se realizó este tipo de procesos y a las personas no les gusta ese tipo de actividad, sino que les gusta otro tipo de actividad. ¿Sí? Nosotros cuando nosotros realizamos esos análisis preliminares, ¿sí? Eso lo podemos tener como antecedentes y en todo proyecto yo debería de tener unos antecedentes, ya sea propios de la zona, de la región o en este caso del departamento o del país, ¿sí? Que me sirva a mí de referente como para no cometer los mismos errores. Pero el deber ser es realizarlo antes de, ¿sí? Realizarlo antes de. Porque si ya tú lo haces después de, ya no vas a hacer a tomar medidas preventivas, sino correctivas. Y cuando ya nosotros tomamos medidas correctivas es porque algo pasó y entonces esas medidas correctivas están ligadas a que ya tú tuviste que en algún momento utilizar recursos y posiblemente pudo haber pérdida. O quizás de pronto no hubo pérdida, pero no fue la proyección esperada. Entonces, por lo general se debe de hacer antes de. Listo. Ok, profe, pues ahí me respondió la pregunta porque igual muy clave lo que usted dijo del tema de los antecedentes. ¿Por qué? Porque pues ahorita en el ejemplo que usted estaba dando, pues estaba dando ya un ejemplo de después de, o sea, todo el tema de la alimentación, o sea, se inició como que a investigar después de que hubo una falencia, de que se identificó que había un déficit, ¿cierto? Ujú. Entonces, con el tema de los antecedentes, ya ahí se puede uno de pronto hacer a la idea de dónde puede realizar, pues en mi caso, el evento. Claro que sí. Pero ojo, que nosotros acá, en el ejemplo que estamos haciendo, en el ejemplo que estamos haciendo, identificamos fue la problemática, ¿sí? Se identificó la problemática, pero esta idea todavía no se ha puesto en marcha. Esto es lo que yo quiero hacer, ¿sí? Lo que yo quiero hacer. ¿Y de dónde parten las ideas? Por lo general, las ideas parten de una necesidad o de una problemática, por decir algo. Vamos a suponer que tú quieres montar una cancha de fútbol, ¿sí? Una cancha sintética, ¿sí? Pero entonces tú debes de iniciar bajo qué problemática, ¿sí? Problemática o qué problema central, en este caso, tú vas a darle una alternativa de solución. Entonces, problema central, eh, las personas de la comunidad tal o del barrio tal o del corregimiento tal no cuentan con un espacio de recreación o con un espacio de recreación o unas canchas deportivas que cumplan con unas características, qué sé yo, semiprofesionales. Aquí estoy diciendo cualquier cosa, ¿sí? Ya tú identificaste el problema, ¿sí o no? Ya tú identificaste el problema, que no hay una cancha que cumpla con esas características o con esas condiciones de calidad, de acuerdo a la norma, de acuerdo a las condiciones profesionales, seguridad, etcétera, etcétera. Y la idea cuál es? Montar esa cancha o un centro, qué sé yo, un centro deportivo, o un centro de disciplinas deportivas, ¿sí? Pero ojo, que la idea todavía tú no la has puesto en marcha. Tú apenas estás identificando, ¿sí? Tú estás identificando una problemática que ya la tienes clara, que no hay, sino que no existe o que no hay en esa área, en esa zona, no hay una cancha que cumpla con esas características y eso es lo que tú te estás proyectando a hacer, ¿sí? Entonces son, en este caso, las ideas, por lo general las ideas siempre parten o los proyectos siempre parten de una necesidad.
siempre parten de una problemática que se identifica. Vamos a suponer algo. No, es que yo voy a hacer ejercicio al estadio de apartador, ¿sí? Entonces, cuando salgo del estadio, pues yo quisiera consumirme o tomarme, qué sé yo, un batido verde o un batido funcional, ¿verdad? De pronto un jugo de estos también, pues que son funcionales, ¿verdad? Que no me vaya a afectar, ajá, que no me vaya a afectar, en este caso, que no vaya a contener azúcares, grasas y eso, porque se perdió el ejercicio, ¿sí? Entonces tú ya ahí identificaste qué, identificaste esa necesidad, hombre, yo salgo de aquí del estadio y no hay nada, no hay un sitio que me aporte ese tipo de productos. Entonces ya tú inmediatamente identificaste esa necesidad. Entonces ahí ya yo empiezo a identificar cuáles son los actores principales del proceso. Los actores principales del proceso son todas las personas que van todos los días a hacer deporte. Entonces ya después de eso ya empiezo a hacer un estudio de mercado. Bueno, a qué hora se llena esto? Ah, que se llena desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la mañana o hasta las 7 de la mañana. Esas son las 2 horas en la mañana más concurridas. Y en la tarde se llena desde las 6 de la mañana desde las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche. ¿Sí? Entonces ya yo empiezo a jugar con eso. Entonces, bueno, voy a montar esto aquí, lo abro en la mañana y lo abro en la tarde, pero ojo, ¿partiendo de qué? Partiendo de esa necesidad, ¿verdad? O partiendo de esa problemática que ya yo identifiqué, ¿sí? Partiendo de esa problemática. Ahora bien, eso no quiere decir que ya exista una idea y que yo quiera de pronto potencializarla, que yo quiera reforzarla, que yo quiera de pronto que genere un proceso de integración un poco más efectivo. También se puede, ¿sí? También se puede, también es válido dentro de la estructuración de proyecto, que es mejoramiento a los procesos. Pero cuando no existe todavía, o sea, la idea todavía no está en funcionamiento, entonces siempre van a partir ¿de dónde? De un problema, de una problemática que tú ya identificaste. Ah, que por aquí, por, qué sé yo, por la zona del barrio donde yo vivo, no hay una llantería, ¿sí? No hay una llantería. Y por aquí hay mucha, o en la vereda donde yo vivo, no hay una llantería. ¿Sí? Entonces las personas tienen que ir hasta, qué sé yo, hasta una cabecera municipal, hasta un sitio muy alejado. A veces la gente que viene en moto, en bicicleta, eh, tiene que llevarse arrastrando esas motos hasta por allá. Entonces ya yo identifiqué esa problemática, ¿verdad? Que no existe un servicio de llantería. Entonces ya yo identifico esa problemática y empiezo a generar la idea, empiezo a generar el proyecto. Pero cuando yo voy a empezar a estructurar el proyecto, yo debo de buscar cuáles son las causas por las que no le ha dado respuesta, ¿sí? ¿Verdad? A ese, o en este caso, cuáles son las causas de esa problemática, ¿sí? ¿Cuáles son esas causas de esa problemática? Entonces, mire que en este caso, esta metodología, la parte del árbol de problemas, nos ayuda a identificar eso, ¿sí? Nos ayuda a identificar cuáles son esas características, ¿sí? Cuáles son esas condiciones negativas que ayudan, ¿sí? O que en este caso están directamente relacionadas con la problemática identificada. ¿Listo? ¿Vale? Listo, profe, Sí, sí. listo. Gracias. Ok. Sí, profe. Bueno, entonces acá ya identificamos las causas, ¿sí? Identificamos las causas. Para tener en cuenta, estas causas las vamos a dejar aquí quietecitas, ¿sí? Yo sé que posiblemente se van a encontrar con algunos de pronto indicaciones, ¿sí? Algunas indicaciones o algunas personas que van a decirles, no,
por cada causa hay que hacer un efecto. No. Ya aquí identificamos la causa y las dejamos quietecitas. Son solo causas. Ahora nos vamos para los efectos. Para los efectos, ¿sí? En este caso, nos vamos a hacer la siguiente pregunta, ¿sí? La siguiente pregunta. Si yo no pongo en marcha esta idea, ojo, si yo no pongo en marcha esta idea, ¿qué pasa con este problema central? Si yo no pongo en marcha esta idea, ¿qué pasa con el problema central? ¿Qué creen ustedes que pasa con el problema central? Se fortalece más, profe, se crece mucho más. Exacto, se va a crecer mucho más. Y entonces, como efecto de ese aumento, de ese bajo rendimiento, ¿qué puede suceder? Profe, puede haber aumento de la deserción escolar, puede ser uno. Ok, deserción escolar, muy bien, ¿qué más? ¿Qué pasa si yo no pongo en marcha esta idea? ¿Qué pasa con ese problema central? Ya por ahí dijeron deserción escolar. ¿Qué otra cosa puede suceder? Otra puede ser desmotivación en el proceso del aprendizaje del estudiante, Ujú. porque Ok, en muchos casos no hay deserción escolar, pero sí hay desmotivación, en lo que sea que el estudiante en sí va a asistir a la escuela, pero no va a estar presto a la temática que el maestro le va a estar dando todos los días. ok. Y entonces, cuando hay esa desmotivación en el proceso de educación, ¿qué pasa ahí? En este caso, el estudiante puede que se gradúe, ¿sí o no? O que pase ahí arrastrado siempre. Sí, Pero, porque ¿qué? sí, porque el sistema hoy en día le ofrece esa oportunidad al estudiante. Ujú. Entonces, si hay desmotivación, entonces puede que ese estudiante salga con pocas competencias, ¿sí? Pocas competencias, ¿verdad? Entonces, ya para pasar a una universidad, etcétera, entonces se le va a dificultar. Muy bien. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otro efecto podría generarse aquí? En este caso, si yo no monto eso, si yo no pongo en marcha esa academia de refuerzo. Profe, puede ser pues poco aprendizaje educativo. Pues como no le va a prestar atención al docente en lo educativo, pues no va a aprender mucho. Ok, entonces ese cómo lo podríamos colocar acá, como bajo nivel académico del estudiante. Puede ser. Ok, listo. ¿Cuál otro? Grado, pérdida del grado. Si no Profe, se puede hace ser eso, puede pérdida perder del el grado. tiempo. Ok, pérdida, vamos a poner esas dos. Pérdida del año escolar, ¿sí o no? Sí, pérdida del año escolar. Esta la voy a teñir porque esta sería, en este caso, la más representativa en el sentido de que si yo no monto esto, entonces el niño va a perder el año, ¿sí? El otro compañero dijo el tema que pérdida de tiempo, ¿sí? Compañero. Profe, Sí, profe, porque si el joven pierde el año, pues tocaría repetirlo nuevamente y eso es tiempo. Ok. Entonces, más bien lo ponemos pérdida económica Problema y, familiar y de tiempo, ¿sí o no? Y de tiempo, muy bien. Sí, eso se convertirá en un problema familiar. Aquí en y el tema social a la... y social también, que eso es lo que voy a colocar aquí en la parte de deserción escolar. Entonces, si un niño o un joven
deserta, entonces hay trabajo infantil, ¿sí? Trabajo infantil, pandillismo podría ser, ¿verdad? Drogas, ¿verdad? Todo el tema de embarazos embarazos a temprana edad, etcétera, etcétera, Profe, ¿verdad? Sí. profe, otros dos factores que influyen en que eso no sucede, que, o sea, es que a los docentes también se les mide el rendimiento con los resultados. Entonces, si no se obtienen los resultados que exige la institución, los docentes van a juicio, o sea, lo llevan a un consejo de estado. Entonces, el docente también sufre por eso, por una parte. Ok, Y el, entonces, ¿sí? sí, sí, dale, dale. No, no, dale, dale. No, sino que cómo se colocaría entonces eso ahí en los efectos. Da Yo seguimiento pod- a los profe, ¿no? Sí, pues puede ser porque en sí es un seguimiento. Entonces, si Ah, el docente se evalúa, entonces sí, porque si al bajo niño le dan seguimiento cada que entrega calificación, ¿en dónde está la parte del docente? sí, es que el Ujú. docente se evalúa. Entonces, Bajo, bajo desempeño del, sí. de la evaluación de qué, de la No, evaluación entonces docente. sí, sería docente. O sea, es real lo que le estoy diciendo. El Ok, docente también se evalúa. digo, Y la bajo otra, desempeño. sí, Sí. es que los padres, para nadie es un secreto que los padres, cuando el docente deja tareas, los padres son son los que les toca hacer esas tareas. Y muchas veces y esa tarea es con el fin de que del padre enseñe. Entonces, muchas veces la metodología que utiliza el padre no es la indicada, porque es el caso que me está sucediendo a mí con la señora, que es la que. Entonces, ¿qué ella qué hace? Busca refuerzos. Entonces, también diría involucrar a los padres ahí de alguna manera. Entonces, ahora que la señora mía buscó los refuerzos, de alguna manera han mejorado la lectura del niño. Pues no Ok, sabría cómo decir, pero sí es listo. real. Vale, muy bien. Entonces, metodología de los padres no es la indicada en el proceso de enseñanza. ¿Sí? ¿Sí? Sería esa. ¿Cómo? Sí, profe, podía ser. Ok, listo, muy bien. Entonces, aquí tenemos ya los efectos, ¿ya? Mire que no tuvimos en cuenta, ¿sí? De manera directa, no tuvimos en cuenta las causas, ¿sí? Las causas son solo causas. Y acá los efectos, mire que me la hago de acuerdo en este caso, o los efectos los desarrollo, ¿sí? Los efectos los desarrollo de acuerdo a la pregunta que nos hicimos. Si yo no monto esto, ¿sí? Si yo no pongo en marcha esta academia, ¿qué pasa con ese problema central? Entonces va a haber deserción, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un ejercicio, vamos a hacer un ejercicio de análisis de este proyecto, ¿sí? De lo que llevamos. Esto lo acabamos de construir. Mire que aquí lo construimos entre todos. Entonces, vamos a suponer que yo les voy a vender este proyecto a ustedes. Ustedes son padres de familia, tienen tienen hijos que están presentando bajo rendimiento, ¿sí? Entonces yo les voy a empezar en este caso, a ofrecer los servicios desde esta estructura del árbol de problemas. Yo les digo, bueno, yo voy a montar una academia de refuerzo escolar aquí en el municipio de Apartado, ¿sí? Ya que se han identificado o se ha identificado que existe bajo rendimiento escolar de los niños de los grados segundo, tercero, cuarto y quinto de primaria, ¿sí? En las asignaturas de lenguaje, matemática e inglés. Entonces, este tipo de proceso se puede presentar o se está presentando porque los niños presentan o tienen déficit de atención en las aulas, ¿sí? Hay falta de acompañamiento de los padres de familia
en el proceso formativo por falta de tiempo, de pronto por falta de conocimiento de ese padre de familia. Quizás en los colegios no hay unos protocolos de enseñanza-aprendizaje en el ejercicio formativo. En este caso, los docentes no aplican las metodologías lúdico-pedagógicas y las estrategias de enseñanza-aprendizaje de manera activa, ¿sí? No hay programas que promuevan la lectura y escritura, ¿sí? En los colegios, ya que existe sobrepoblación estudiantil. Entonces, eso podría ser también una de las causas. Eso va a generar indisciplina, ¿sí? Va a generar indisciplina y poca formación, en este caso, poca formación de los procesos o poco acompañamiento de los procesos de los estudiantes. Entonces, por tal motivo, ¿verdad? Para evitar deserción escolar y que esos niños cuando deserten vayan a un trabajo infantil, se metan a una pandilla, en las pandillas generan todo este tema de drogas, conflicto, etcétera, etcétera, para evitar un bajo rendimiento, un bajo nivel académico del estudiante y que eso le pueda generar algún tipo de proceso de acompañamiento o proceso de superación para otro tipo de instancia académica, ¿sí? Para evitar pérdida económica y de tiempo de los padres y de manera general para evitar que ese niño pierda el año escolar. Entonces, por tal motivo o por todos estos motivos, usted debe de matricular a su niño, a su hijo, que tiene ese bajo rendimiento escolar en la Academia de Refuerzo, que está ubicada en el municipio apartado. Si yo empiezo, bueno, les hago la pregunta. Quizás de pronto fue clara la información, fue concreta la información. ¿Qué piensan ustedes? Sí, sí, porque ahí está describiendo Sí, profe, muy tanto las clara. causas, los problemas, los efectos. Ok. ¿Quién más? ¿Los demás qué dicen? No, profe, esto está bien, pues, porque se vio todo, se sacó todos lo que se debía hacer, pues, para darnos cuenta de la problemática también, todo eso. Es una muy buena idea. Ya uno de ahí se va basando y va entendiendo bien, pues, a dónde queremos llegar. Ok, vale. Entonces, mire que... Sí, dale, Jorge. Señor, sí, hasta el momento, digamos, hasta el momento la información va clara por qué la necesidad de la academia, ¿cierto? Hasta el momento nos está vendiendo la idea, poniendo el ejemplo que seamos padres de familia, hasta el momento va clara, ¿cierto? Ya otra información que sería fundamental. Ok, listo, vale. Clara, cuéntanos. Profe, compañero, buenas noches. Buenas noches. A mí me parece que la información que el profesor nos está pasando en la exposición de estos diplomados me parece súper interesante, ya que para mi concepto, la clase ha sido muy importante porque es como el consecutivo del porqué del problema, la solución a lo del proyecto donde debemos llegar, ¿cierto? Entonces, en ese orden de idea, iniciamos a ver todos los antecedentes, todos los problemas, todas las razones que nos van llevando a buscar una solución y así generar un proyecto. Ese es mi concepto. Vale, Clara, muy bien, muchas gracias. Me parece demasiado interesante por la oportunidad de participación que usted brinda, o sea, la metodología que usted utiliza así participativa, como que motiva más y anima más a uno, porque es que muchas veces los docentes se basan de una diapositiva como tal, vienen con el tema preparado y nosotros simplemente nos limitamos como a estar escuchando y sí, adquirir el conocimiento, pero de esta manera así participativa, profe, créame que es más interesante. Ok, listo, Freddy, dale, muchas gracias. Bueno,
Ahora continuamos con algo bien bueno. De aquí, de las causas, ojo, de las causas, vamos a empezar a hacer algo que se llama árbol de objetivos, ¿sí? Vamos a hacer el árbol de objetivos. Primero que todo, vamos a identificar cuáles son las causas que están directamente ligadas con la idea, ¿sí? Con la idea, o sea, que desde la academia esta de refuerzo escolar, yo puedo aportar y generar algún tipo de mejora continua a esa problemática, a esas causas que hacen parte, pues lógicamente, de la problemática central. Entonces, déficit de atención, desde la parte de la academia, desde la idea, yo puedo ayudar a este tipo de procesos, a mejorar la atención en los niños. ¿Lo puedo hacer? Sí, profe, claro. Claro que sí, ¿verdad? Entonces, aquí, esta la vamos a ir colocando en azul. Vamos a ponerla en verde, que no se nos confunda. Falta de acompañamiento de los padres de familia en el proceso formativo. ¿Será que yo puedo resolver eso desde la academia de refuerzo escolar? Claro, profe, sí se puede. Posiblemente, ¿verdad? Con una escuela de padres, qué sé yo, ¿sí? Falta de protocolos de enseñanza-aprendizaje en el ejercicio formativo por parte de los docentes. No, profesor, no puede suplirla. Ahí yo no puedo suplirla porque eso no es problema, pues hablando desde el contexto de la idea, ese no es problema de la academia, ¿sí o no? Ya esto es un problema un poco más de fondo que yo desde acá, desde la idea que yo voy a hacer o que yo voy a poner en práctica, en marcha, yo no voy a poder realizar o no voy a poder de pronto cubrir. Entonces, esta no sería. Esta, falta de programas en instituciones que promuevan la lectura y escritura. Es así. Claro que sí, ¿verdad? Sí, Entonces ya yo voy a empezar a montar, qué sé yo, un plan lector. Bueno, ya yo me invento una estrategia. Ahorita miramos eso acá. Falta de metodologías lúdico-pedagógicas de los docentes, estrategias de enseñanza-aprendizaje. Yo ¿Qué creo crees? que, yo creo que sí, hace parte de eso porque el docente debe manejar, y es algo que al padre de familia se le debe dar a conocer, cuáles son las estrategias que él utiliza para que al estudiante le lleguen los contenidos o conocimientos que el docente va a transmitir. Ok. Entonces digo que de pronto sí. Falta de metodología lúdico-pedagógica. Sí, Entonces, sí, claro que sí. Entonces vamos a analizarla bien. En este sentido, pues yo no voy a buscar, a decirles a los docentes que apliquen estrategias, no. Entonces, como a esos docentes le faltan o no tienen unas metodologías estructuradas, yo desde acá, desde la idea, desde la academia de refuerzo, yo sí puedo implementar unas metodologías que le digan al niño, ¿verdad? Cómo realizar todo el proceso de pronto o empiezo a buscar unas estrategias donde él empiece a interactuar de manera un poco más activa con todo el tema de enseñanza, aprendizaje. Entonces, eso sí lo puedo hacer yo desde la academia, ¿sí? Sobrepoblación estudiantil. Desde la academia o desde la idea, yo puedo resolver esto. no, Eso yo no lo puedo resolver, ¿sí o no? no. Le toca a la institución. Exacto, eso ya se me sale a mí de las manos. Poca promoción de proyectos de investigación de en los estudiantes. pronto, Sí.
¿Quién iba a hablar? Hola. ¿De pronto qué? No escuché. Bueno, no les estoy escuchando. Entonces, poca promoción de los proyectos de investigación de los estudiantes. Esto desde la academia yo puedo mirar cómo lo puedo o cómo se va a trabajar, ¿sí? Por ejemplo, mala alimentación. Desde la academia yo puedo resolver eso. No, Yo no puedo resolver eso. No, profe. Eso ya a mí se me sale de las manos, ¿sí o no? Bueno, este está relacionado con el otro, con este, poca formación en procesos inclusivos. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos para ir avanzando. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Entonces, ya yo identifiqué cuáles son cuáles son las causas de competencia directa, ¿sí? De competencia directa de la idea, ¿sí? De la idea. Entonces, yo voy a coger estas causas, en este caso, voy a coger esta causa, esta primera, y la voy a copiar acá. Para el árbol de objetivos, ojo, para el árbol de objetivos, o para convertir esto en un objetivo, yo debo de convertir esta causa negativa en algo positivo, algo ¿sí? positivo. En algo positivo. Entonces, ¿yo cómo voy a poner esto positivo? ¿Sí? Entonces, pues lógicamente le borro ese déficit. Entonces yo le puedo decir, todo vamos a iniciarlo con un verbo, ¿sí? Vamos a iniciarlo, en este caso, con un verbo. Entonces, podría ser generar estrategias, ¿sí? Estrategias, qué sé yo, lúdico-pedagógicas que incentiven la atención de los niños en las aulas, ¿sí? Podría ser ese un objetivo, ¿verdad? O mire que ya estoy transformando esta causa que era negativa, ¿sí? En algo positivo. Vamos con esta. Vamos con esta otra causa. Entonces, ustedes acá me van a ayudar. ¿Cómo voy a convertir o cómo puedo convertir esta causa, falta de acompañamiento de los padres de familia en el proceso formativo? ¿Cómo la convertimos en positivo? Ayúdenme. Fortalecer, Puede fortalecer el ser, acompañamiento. Fortalecer el acompañamiento de los padres de familia en el proceso formativo. ¿A través de qué? A través Capacitaciones. de capacitaciones y talleres, ¿sí? De capacitaciones y talleres, de orientación. ¿Cómo? De No orientación de escuché. técnicas sobre el aprendizaje de los niños. De orientaciones técnicas, orientaciones y técnicas, ¿verdad? Orientación y técnicas de aprendizaje con niños. Listo.
Ya tenemos un objetivo bien interesante, ¿sí? Vamos con el otro. Esta que está acá. Falta de metodologías lúdico-pedagógicas de los docentes. Bueno, falta de metodologías lúdico-pedagógicas. Puede ser implementar metodología lúdico-pedagógica. Exacto. Entonces aquí implementar metodologías lúdico-pedagógicas y estrategias. Ya aquí no aparecerían los docentes. Y estrategias de enseñanza, aprendizaje que motiven. ¿Motiven qué? Que motiven que el proceso académico de los niños, ¿sí? Podría ser. Vamos con el otro. Acá. Poca promoción de los proyectos. Vamos a ponerle acá. Poca promoción de los proyectos de investigación de los estudiantes. ¿Cómo podríamos colocar esa? ¿Quién me ayuda? Promover. Promover la generación, ¿sí? O la ideación, más bien, ideación de proyectos de investigación en los estudiantes de acuerdo a sus gustos e intereses, ¿sí? Porque a veces con los niños no es lo que yo les ponga, sino lo que a ellos les guste. Entonces, por ahí lo podemos ir como alineando, ¿sí o no? Entonces, miren, aquí ya tenemos los objetivos de nuestro proyecto, ¿sí? Pues lógicamente vamos a tener un objetivo general, estos serían los objetivos específicos, porque el objetivo general sería el montaje de esto, ¿sí o no? Que es la idea. Ese se convertiría en mi objetivo general. Ya estos objetivos que tenemos acá ya serían los objetivos específicos que yo voy a empezar a estructurar o que voy a empezar a desarrollar dentro de la estructura del proyecto como tal. Entonces, mire que aquí ya, por eso yo les decía, si nosotros estamos colocando información real que parta desde la objetividad del proceso que yo estoy realizando, esto me va a salir muy fácil, ¿sí? Esto me va a salir muy fácil cuando yo ya empiezo que en este caso los actores intervengan, que yo tenga contacto, pues lógicamente con esos actores. Entonces se me va a facilitar toda esta estructura de esta metodología. Y aquí, para que ustedes sepan, con esto que acabamos de hacer, tenemos un proceso bien avanzado de justificación y ya tenemos claridad qué es lo que se va a estructurar, cómo se va a hacer, ¿sí? Ahora bien, esto que está en rojo, ¿verdad? Esto que nosotros dijimos, no, estos no nos sirven como objetivos porque estos no están en el alcance, ¿sí? Sí, no están en el alcance del proyecto, no los vamos a borrar, eso lo vamos a dejar ahí. ¿Por qué? Porque esto me va a servir más adelante para justificar la estructura del proyecto como tal. ¿Listo? Pregunta, muchachos, ¿cómo le pareció esa metodología? Bien, bien interesante. Profe, Profe, yo sí, creo muy bueno, que lo porque va a llevar específico no era más. ¿Cómo? No entendí. Ok, mira usted como tan fácil después del árbol de objetivo, como indirectamente los objetivos específicos quedaron ahí plasmados desde el inicio. Desde el inicio, ¿verdad? Y entonces no vamos a estar inventando o pensando, bueno, ¿y ahora qué objetivos voy a colocarle a este proyecto? No, desde Claro. ahí salen. De ahí salen. ¿Por qué salen desde ahí? Porque ahí está, pues lógicamente, la estructura
la estructura de la problemática del proyecto, ¿sí? Médicos, mamá, voy a trabajar con ustedes para parar el feminicidio, para parar las violencias basadas en género que a lo largo ¿Quién tiene y el ancho micrófono de la- abierto? Bueno, ¿quién más? Jorge, ¿tú ibas a decir algo? Sí, profe, precisamente pues que y es una metodología como buena, es buena pues porque va brindando las herramientas para seguir avanzando. Claro, sí. Bueno, entonces ya ahora les queda es estructurar, ¿verdad? Ya empezar a plasmar su idea, ¿sí? Su idea en esta metodología. Lo primero que vamos a hacer, lo que vamos a hacer y nos vamos a tomar 5 minuticos para eso, es identificar o realizar, sí, estructurar el problema central, ¿sí? Entonces vamos a estructurar el problema central de cada uno, pues de la idea que ya hayan seleccionado o si todavía tienen las dos, entonces de esas dos, ¿sí? El problema central. Entonces tomamos unos 5 minuticos y identificamos, ¿sí? Identificamos ese problema central. ¿Listo? 5 minuticos. Listo, profe.
¿Listo, muchachos? Hola, 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 ¿me escuchan? Sí, sí, profe, aquí estamos. Bueno, cuéntenme, ¿cómo le Aquí fue? estamos, profe. Bueno, ¿quién quiere compartir su problema central del proyecto o de la idea? Jorge, ¿cómo te fue? Eh, Bien, profe, bien. Bueno, el, la idea de negocio es implementar una empresa de asesoría en normas de certificación y seguridad y salud en trabajo para el sector banano, ¿cierto? Eh, Sí, bueno, aquí la estructuración dice que son altos costos en la implementación de las normas de certificación y el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, derivado de la contratación de manera directa de personal para estas actividades en productores independientes del sector banano en la zona de Urabá. Que ahí más que todo el problema de ellos en la implementación está enfocado en pequeños productores o productores independientes. Entonces es como el problema que ellos tienen con esta implementación muchas veces es los altos costos que tienen que pagar para pagarle a un profesional para que les implemente, para contratarlo de manera directa. ok, entonces el problema central ahí serían los altos costos Sí, señor. de la implementación, altos costos de la implementación de ese tipo de Sí, de las sistemas, normas, de la normatividad. exacto, de esos sistemas de... Exacto, sí, señor. Ok, vale, está bien, está bien. De todas formas, debes de simplificarlo, ¿sí? De simplificarlo porque al momento de que si es muy extenso la problemática central, ya después tiende a confundir. Pero si ya es así muy puntual, ¿sí? Entonces, altos costos en la implementación de los sistemas de gestión o procesos normativos, tal cosa, ¿sí? Ya, inmediatamente ya ahí queda estructurado de manera generalizada. ¿Listo? Bueno, listo, profe, muchas gracias. Vale, listo, Jorge. Clara, cuéntanos. Profe, mi proyecto en el problema central sería el transporte. Entonces, mi proyecto es con respecto al tema del transporte eléctrico en el municipio de Apartado y minimizar la contaminación ambiental. ¿Cuál sería el problema central? La falta de medios de transporte urbanos y rurales en el municipio y los altos costos por el incremento del combustible. Entonces, con el transporte eléctrico, buscar la forma de minimizar los costos y tener nuevas rutas. Ok, léeme lo que escribiste, exactamente como lo escribiste. Bueno, el problema central es la contaminación ambiental y las bajas rutas de transporte urbano y rural en el municipio de Apartado. Ok, problema central, contaminación y que existen pocas rutas. Ok, ese es un problema Tanto central. por, sí, Listo, señor. vale. Ok, válido, sí, está bien. Gracias, profe. Listo, gracias, Clara. Bueno, ¿quién más? Carlos. Carlos. Bueno, Dana, ¿cómo te fue?
continuemos. Eduard, ¿cómo te fue, Eduard, con el problema central? Profe, yo, Freddy, hágale. no, profe, mi problema central es el desinterés de los adultos. Mi proyecto va en un centro recreacional, pero que a la vez sea un centro que brinde la oportunidad educativa, donde se vinculan los padres con los hijos y dejar actividades en conjunto para que la familia se integre. ¿Centro recreativo de qué? ¿Cómo, profe? ¿El centro qué va a ser? ¿Centro recreativo de qué? Un centro recreativo o sea, tener un parque, un área como de un parque, pero que a la vez brinde unos servicios que giren en torno integral hacia la familia. Ujú. Entonces, Ok. es como para dar el rol de los padres, una jornada laboral de todos los días en la semana y todo eso. Muchas veces no hay el suficiente espacio para dedicarlo a la atención de los niños, como hacer el seguimiento y todo eso. Entonces, una manera de integrar la familia es mediante actividades en los tiempos libres, pues, fines de semana, cosas así. Ok, y entonces, ¿cuál es el problema central que copiaste, que en este Profe, caso el identificaste? problema central es el desinterés de los padres, profe, porque realmente muy poco les gusta educarse o tratar como de pensar en superarse. La mayoría del trabajo bananero pasa por esa dificultad. Pero entonces ese no sería el problema central, porque mira que el problema central yo lo enfocaría más o lo enfocaría mejor en el sentido de que pues no existe un lugar donde se pueda integrar de manera activa, de un lugar lúdico, un lugar recreativo, ¿sí? Donde se Ah, integren, sí. sí, donde se integre de manera activa, qué sé yo, los padres con las actividades de los hijos, algo así, ¿sí? Listo, profe. Ya. Sí, gracias. Listo. Señor, Enfócalo de esa manera, sí, ¿vale? gracias. Listo, listo, Freddy. Bueno, ¿quién más? ¿Quién más? Rociel, ¿cómo te fue? Aló. Sí, te escuchamos. Bueno, problema central sería trabajar, sería crear como un centro de atención a menores en conflictos sociales. Sabemos pues la problemática que actualmente tiene toda la región de Urabá. Desde ahí Ujú. donde se le brinde, desde ahí donde se le brinde un acompañamiento tanto a los jóvenes como a los padres de familia, en las pautas de crianza. Entre esas asesorías, una comunicación pues asertiva entre padre e hijo. Básicamente así es que lo tengo como armado. ¿Qué me dice usted? Ok, entonces el problema central ya lo dijiste ahí, ¿verdad? Entonces el problema sería que puede ser desconocimiento de los procesos o de las pautas de crianza jóvenes, en jóvenes, bueno, algo así, lo que dijiste al inicio, o sea, que no existen o no existen de pronto una orientación para jóvenes en todo el tema de jóvenes en conflicto, en todo lo relacionado con las pautas de crianza. ¿Sí? Ese sería Porque, el problema como porque tal. si, porque si uno se pone a investigar, si uno se pone a investigar, hoy en día
una madre de familia se está convirtiendo a los 13, 14 años. Si Sí, uno se pone a mirar, cuando esa madre de familia tenga 25, 22 años, prácticamente ya tiene un adolescente. ¿Ya me está entendiendo? sí, Y a raíz de eso, si uno se pone pues a analizar a raíz de eso es que esa es esa va a ser una de las grandes causas de muchos problemas sociales que va a tener la región de Urabá. Es que no es nada lo que estamos viendo ahora, quizás a lo que se va a venir, si no se toman los correctivos y también conociendo algo que muchos municipios, nuestros dirigentes políticos no le están aportando a la parte social de los municipios. No se está haciendo ese trabajo social en los barrios, en las comunidades, directamente con un padre de familia que esté viviendo en estos momentos un problema con un hijo que sea drogadicto. No se evidencia, pues aquí en el municipio de Caepa no lo hay. Por lo que he podido recorrer en la región de Urabá y donde he consultado, tampoco lo hay. Entonces, me parece que es urgente que en la región de Urabá se inicien a crear estos espacios. ok, Esa era la vale. opción. Entonces mira que ahí tiene ya el problema, la problemática identificada, ¿verdad? Entonces falta de orientación o falta de espacios que brinden orientación a los jóvenes en el tema de pauta de crianza, cohesión grupal, bueno, ya. Ese sería tu problemática central. ¿Listo? Ok, bueno, los demás. ¿Quién adelantó algo del problema central? Bueno, de todas maneras, la idea, la idea es que se sienten, ¿verdad? Y busquemos y analicemos como todo lo relacionado con la estructuración de nuestro proyecto y vamos a irle dando cumplimiento como a esta metodología, ¿sí? A la estructura del árbol de problemas. Entonces, la idea es que para la próxima semana traigamos, ¿sí? Traigamos la estructura ya definida con su problema central, con sus causas, con sus efectos. Con eso vamos a iniciar, ¿verdad? Con eso vamos a iniciar. La socialización de todos, eh, de la metodología que estructuraron, de su idea, más bien, de la idea del proyecto que estructuraron bajo esa metodología. ¿Sí? Entonces, no, cualquier duda, cualquier inquietud, muchachos, por el WhatsApp nos estamos escribiendo. Cualquier inquietud que tengan, pues lógicamente me preguntan y ahí tratamos de resolverla. ¿Listo? Quedo muy atento a cualquier cosa. Ok, profe, gracias. ¿Listo? No, a ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Que tengan feliz noche. Profe, ¿usted va a montar ese marquito también ahí, cierto, en la grabación? Sí, sí, yo se lo voy a mandar al WhatsApp. ¿Listo? Ese modelo, que hicimos aquí, así tal cual está, yo se lo voy a mandar al WhatsApp. Listo, pues, profe, le agradezco mucho. Chao. Bueno, con gusto. Bueno, feliz noche para todos.